Gracias, Sergio. Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Buen día, buen día, buen día. Qué gusto verlos. Buen día, hermana, buen día. Qué bueno verlos. Por la gracia del Señor, aquí estamos. Ya cuando nos vemos, nos preguntamos, ¿todo bien? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien con la familia? ¿Cómo estás? Pero por favor, siéntete con la libertad de que si algo está pasando en casa, cualquier necesidad, háznoslo saber, porque para eso estamos. En la medida de lo posible, ayudarnos los unos a los otros. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con nuestra predicación de Mateo. Y les voy a pedir que nos vayamos a Mateo 17, versículo 14, que fue el versículo donde nos quedamos o que tenemos que iniciar el día de hoy. Mateo 17, 14. Y yo sé que hay muchos que están acostumbrados a apuntar el nombre de la predicación, del sermón, y es: Jesús convierte una desgracia en enseñanza. Jesús convierte una desgracia en enseñanza. Mateo 17, 14. ¿Ya estás ahí? Recuerda que si no traes Biblia, con todo gusto levanta tu mano y ahí te acercan una Biblia. Y si no tienes Biblia, llévatela, por favor, te la regalamos. Pero lo más importante, como les decía la semana pasada, es leer las Escrituras. Apunta, pero sobre todo ve, escudriña lo que se está predicando. Eso es lo que tienes que ver principalmente: escudriñar, ver, leer, que lo que se está predicando es conforme a la palabra de Dios. Y ahora sí, después de corroborar de que realmente lo que se está predicando es lo correcto, apúntalo para que tu memoria no te falle y lo tengas escrito y lo puedas estudiar después en casa. Amén. Mateo 17, 14. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Esta es la palabra de nuestro Señor. Dios es poderoso, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No te retengas cuando oigas una verdad así. Di amén, gózate. Dios es poderoso. Dios hizo de la tierra desordenada y vacía una tierra, una creación, un paraíso bueno en gran manera, en extremo bueno. Dios convirtió la desgracia de una familia disfuncional en bendición en la vida de José. José lo dijo: ustedes quisieron hacerme un mal, pero sin embargo Dios convirtió ese mal que provocaron en mí en bendición. Dios tomó el pecado de Onésimo, aquel siervo que le robó a su amo Filemón, para tomar esa desgracia de ese pecado de ese siervo ladrón y transformarlo y salvarlo para la gloria de Cristo. Dios toma los errores de la iglesia primitiva, porque cuando vemos a los corintios están llenos de errores, están bien mal los corintios, pero sin embargo Dios toma todo eso para hacer 2 epístolas maravillosas que nos enseñan cómo debemos de vivir como cristianos. Dios toma lo malo que no provocó Él, que no generó Él, toma la desgracia humana y la convierte en su bendición.
en algo que va conforme a su propósito, que va conforme a su gloria. El hombre echa a perder todo. Y quiero que veas una cosa, cuando estés estudiando la palabra de Dios te vas a dar cuenta de un patrón. El hombre echa a perder todo, ¿sí o no? Pero llega Dios y cambia las cosas para bien. Ese es el patrón de la Biblia. Ve cualquier pasaje bíblico, cualquier historia. El hombre echa a perder, pero Dios llega y lo arregla, para gloria y honra suya. En este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver, hermanos, una verdadera desgracia. Una desgracia en un desafortunado muchacho lunático. Pero sin embargo el Señor Jesucristo convierte toda esa desgracia de este padre, de este muchacho, y la convierte en una gran bendición para su gloria y para su honra. Pero no solamente eso, hermanos, sino que a través de esto que hace el Señor Jesús, da una cátedra, hermano, una excelente enseñanza a sus discípulos. Él toma la desgracia de este muchacho y lo convierte en una enseñanza que hoy es práctica para nosotros. A través de este pasaje del muchacho lunático, Jesús nos enseña lo que es el poder de la fe en Él. Escucha eso. El poder de la fe, ¿en quién? En Él. Tenemos 4 encabezados para este pasaje, hermanos, que quiero compartir con ustedes. El primero, y me voy despacito para que lo puedan apuntar. El primero que vamos a ver es el clamor de un padre por su hijo al Rey misericordioso. Esto lo vamos a ver en Mateo 17, 14 al 16. El clamor de un padre por su hijo al Rey misericordioso. Lo segundo que vamos a ver es el enojo del rey. Mateo 17, 17. El enojo del rey. Mateo 17, 17. El tercer encabezado que vamos a ver el día de hoy es el poder del rey. Mateo 17, 18. El poder del rey. Y por último, el cuarto encabezado, el poder de la fe en el rey. Mateo 17, 19 al 20. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El clamor de un padre por su hijo al Rey misericordioso. Pon tus ojos en el versículo 14 de Mateo 17. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Jesús, junto con Pedro, Jacobo y Juan, ¿de dónde venían? De la montaña de la transfiguración. Venían de ese lugar, hermano, glorioso, donde Jesucristo permitió que ellos vieran un destello de su gloria. En ese momento, hermano, esos 3 discípulos, pudieron ver quién era Jesús. Por un lapso de tiempo breve, pudieron ver la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios a través de Jesucristo. Ellos estaban impactados, hermano. Ellos estaban totalmente impactados y sintieron, hermano, que era un lugar hermoso, bello, estar en la presencia de Dios, ver un destello de la gloria de Dios, hermano. Para cualquiera, hermano, es una bendición tan grande que uno no quisiera separarse de eso. Y eso fue lo que dijo Pedro, ¿recuerdas? Cuando se acercó a Jesús y le dijo, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí, viendo tu gloria, viendo resplandecer tu gloria, tu Shekinah, tu presencia, esa luz admirable de tu santidad, nosotros la estamos viendo. Y eso, hermanos, para ellos era una gran bendición. Por lo que vemos en el texto, hermanos, esto que dice en el versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío, probablemente ellos venían bajando del monte de la transfiguración en la mañana. Si quieres apuntarlo y estudiarlo en tu casa, en Lucas 9:31 dice esa realidad, que muy probablemente era de mañana.
que cuando pasó el evento de la transfiguración del Señor, que el Señor empezó a hacer una luz, que de Él emanaba la luz de la gloria de Dios, seguramente, hermano, fue de noche. Ellos, hermanos, estaban tan impresionados porque no necesitaban el sol para tener la presencia de la luz en ese monte. Cristo iluminó ese monte con su presencia santa. Y eso, hermano, es un eco de lo que va a pasar en Apocalipsis 22:5, cuando el Señor establezca su reino, el estado eterno. Escucha Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, en el estado eterno no vamos a necesitar del sol para tener luz. No vamos a necesitar luz eléctrica para tener la luz. La luz será nuestro propio Dios. Y eso fue lo que pasó en el monte de la transfiguración. Ellos vieron la luz de la presencia del Señor, aunque era de noche. Ellos estaban impactados y decían: bueno es estar aquí, no queremos irnos. Incluso hasta Pedro dijo: ¿no será, Señor, que te hagamos una enramada para ti y para tus 2 testigos celestiales? Vamos a quedarnos. ¿Para qué nos regresamos a ese valle de desgracia? Pero sin embargo el Señor sabía que tenía que descender y bajar a un valle de desgracia, donde en pocos días iba a ser crucificado por los escribas, por los fariseos, por los sacerdotes, por el Sanedrín. Jesucristo tuvo que bajar, y del valle, del monte glorioso, hermanos, tuvo que bajar a un valle lleno de desgracia. Ve el versículo 15. Por favor, mira, para que vayas teniendo esa alimentación, vamos a Marcos 9:15. Y te voy a pedir que pongas en Marcos 9 y también en Lucas 9, que pongas un separador, porque probablemente vamos a estar yendo a esos pasajes paralelos. Porque Mateo, hermano, no nos da mucha información de esto que hace nuestro Señor Jesucristo cuando libera a este muchacho lunático. Pero aquí tenemos más información en Marcos 9:15, ve. Dice: y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Lo que vemos en Mateo es que de repente, hermanos, hay un bullicio, hay un montón de gente y se acercan al Señor, o el Señor se acerca a ellos. Es lo que dice Mateo. Pero sin embargo, Marcos dice que repentinamente el Señor se presenta con sus discípulos, y enseguida toda la gente, todo ese gentío, viéndolo, se asombró de Jesús. Y corriendo a él, fíjate, corrieron a él, les saludaron. Ahora, ¿qué hacía toda esa gente ahí? Porque los evangelistas, hermano, Lucas, Marcos y Mateo dicen que era un gentío, un montón de gente que de alguna forma estaban en ese valle de desgracia. Pero ¿qué hacían ahí? Algo que me decían mis maestros de predicación es que uno tiene que reconstruir los hechos como si fuera uno un detective. Hay que reconstruir los hechos para entender, hermano, la escena. Ve el versículo 14 y regrésate, por favor, a Mateo. No, perdón, ahí mismo, en Lucas, perdóname, en Lucas 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Estaban los discípulos de Jesús, estaba una multitud de gente, pero también había escribas y fariseos que disputaban con el Señor Jesucristo. Esto lo vemos en Marcos 9:14. ¿Qué quiere decir esto? Dice que estaban los discípulos, pero ¿estaban los 12? No, porque recuerden, ¿quién estaba en el monte de la transfiguración con Jesús? Estaba Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Realmente los que estaban disputando, los que estaban discutiendo, los que estaban siendo atacados por los escribas y fariseos eran los otros 9 discípulos: Andrés, Bartolomé, Santiago o Jacobo el menor, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Mateo, Felipe, Simón y Tomás. Ellos estaban en ese problema.
Los escribas y fariseos los estaban atacando. Ellos estaban rodeados de un gentío y de estos escribas que disputaban con ellos. Ahora la realidad, hermanos, es que donde hay fariseos y donde hay gente, hay problemas. ¿Sí o no? ¿Te has dado cuenta de eso? El patrón es ese: multitud de gente y fariseos, hay problemas. Y esto era un problema mayor. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el aprieto de los discípulos? El problema es que ellos no pudieron sacar un demonio de un muchacho lunático, de un muchacho poseído por un demonio. No pudieron. Y eso generó un gran problema entre ellos. En los tiempos de los judíos, en los tiempos de Jesús, ellos practicaban el exorcismo, pero normalmente era una práctica estéril porque era charlatanería. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos. Gente charlatana, gente que se decía exorcista, que sacaba demonios, pero que no lo podía hacer porque no tenía el respaldo de Dios para hacerlo. Eran charlatanes. Este mismo muchacho, hermanos, que estaba poseído por un demonio, es mencionado en los demás evangelios, en Marcos y Lucas. Este muchacho tenía un problema, un serio problema. Y si tú ves en Marcos 9:21, dice que su problema era desde la infancia. Era un muchacho que estaba poseído por este demonio, que tenía este problema desde niño. Marcos 9:21 lo dice. Era muy probable que el padre lo llevó durante mucho tiempo a muchas personas que eran charlatanes para buscar una solución y no podían solucionarlo. Mas sin embargo, cuando él supo que estos 9 eran discípulos de Jesús, que tenían el poder probablemente, o seguramente tenían el poder que tenía Cristo para echar fuera demonios, él fue y dijo: ellos son los efectivos, ya no me van a ver la cara. Y sin embargo, él salió frustrado porque ni siquiera los discípulos de Jesús pudieron echar a ese empecinado demonio que tenía el joven lunático. Obviamente, hermanos, los fariseos, ¿qué hicieron? No, les vamos a echar una mano, vamos a orar por ustedes. No, ¿qué crees que hicieron? Seguramente se empezaron a burlar. Así como se burlaron del Señor Jesucristo, hermano, que llegaron a decir la gran blasfemia, el gran pecado de decir que Jesucristo echaba fuera demonios por el poder de Belcebú. Eso era una burla al Señor. Se empezaron a burlar de estos 9 discípulos impotentes que no pudieron echar al espíritu inmundo. Estos escribas y fariseos, su característica era el sarcasmo. Y muy probablemente la disputa con los discípulos estaba rodeada de burla, porque ellos no pudieron hacer eso. Pero Jesús se aparece y de inmediato sale entre la muchedumbre un hombre que es el padre de este muchacho. Regresa a Mateo 17:14, velo. Sale este padre, afligido como todo padre que ama a un hijo, afligido como cualquier padre que ama a su hijo. Sale en el versículo 14, dice: cuando llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, escucha esto, ten misericordia de mi hijo. Este hombre se arrodilló. Y la expresión, hermano, se postró delante de Jesús. Una actitud humilde delante del Señor. Pero observa, hermanos, que no le dice Jesús, no le dice hijo de hombre, no le dice heredero del reino, heredero del trono de David, hijo de David. No le dice eso, sino que le dice ¿cómo? Señor, el Kyrios, el Kaiser Kyrios, el rey, el Adonai, el Adón, el gobernador, el mandamás, el amo de todo el universo. Él se refiere a Cristo como el amo, como el Señor. Este hombre reconoció el señorío de nuestro Señor Jesucristo.
En cierto aspecto, hermanos, porque él no tenía claro. No podemos decir que este hombre tenía plenitud de entendimiento de que a quién le estaba pidiendo, a quién se les estaba arrodillando, pero sin embargo, él no encontró otra opción. Él no pudo encontrar otro camino de solución para el gran problema que tenía su hijo. Llega, se pone de rodillas delante del Adón, delante de Jehová, delante del rey, y le dice: Señor. Pero fíjate lo que le pide: sana a mi hijo, libéralo, confiésalo, decrétalo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué mi hijo está así? ¿No que tú eres Dios? No. Pide para su hijo misericordia, compasión. ¿Qué es misericordia? Porque muchas veces nosotros llegamos y podemos decirle, y créeme que es la forma con la que tenemos que llegar a Dios y referirnos a Él: misericordia. Misericordia, hermanos, es no darle a una persona lo que merece. Misericordia es no darle a una persona lo que justamente merece. Y este padre, hermano, no defiende a su hijo, no dice: oye, mi hijo es tan bueno, ¿por qué está en esta situación? Échale la mano. No, está diciendo: él está sufriendo algo que merece. Pero Señor, él lo merece, pero te pido que le quites lo que por justicia merece. Ten misericordia de él, ten compasión. Y el rey, hermano, es un rey de compasión, es un rey de gracia, de misericordia. Y él escuchó a este varón. De alguna forma este varón estaba entendido que la única opción que podía tener es ir a Dios y no exigirle un milagro, no exigirle sanidad, sino pedirle que tuviera misericordia y retirara la consecuencia justa del pecado de ese muchacho. Las consecuencias del pecado es la retribución justa de nuestro extravío. Todo lo que vivimos como desgracia en este valle de desgracia es porque no lo merecemos. Esa es la realidad. Nosotros nos merecemos eso. Porque Dios, hermano, creó un paraíso. Léelo en Génesis 1, Génesis 2, que era perfecto. Él tomó distancia, hermanos, después de haber hecho todo, y dijo: esto es en gran manera bueno. No hay nada malo en él. Pero entra la historia, el pecado en Génesis 3, y los hombres, por su pecado, hacen que la maldición de Dios se propague a nivel cósmico. Dios no creó, hermanos, un paraíso echado a perder. Dios no creó un paraíso, hermanos, un valle de sombra de muerte. Dios no creó un valle de desgracia. Dios creó un paraíso. Y si se echó a perder, fue por culpa de nosotros. El hombre pecó. ¿Y qué crees que tendría que hacer Dios cuando ve que hay pecado en alguien? Reacciona. ¿Entiende esto, hermanos? Cuando Dios ve pecado, reacciona. Y su reacción va a ser con una ira contundente, santa, totalmente franca, hermano, en contra del pecador y del pecado. Y en ese momento, hermano, si tú lees Génesis 3, te darás cuenta que Dios empieza a maldecir todo. Todo tendrá ahora cardos y espinos. La mujer será maldecida, el hombre es maldecido, todo es maldecido, la serpiente es maldecida, todo es maldecido, porque Dios no tolera, hermano, el pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y la consecuencia de la muerte, hermano, es la enfermedad. Este muchacho no estaba endemoniado de a gratis, era pecador. Estaba endemoniado, hermanos, no sabemos porque el texto no nos lo dice cómo se endemonió, qué estaba viendo en la tele, o con quién estaba conviviendo, o a qué santo se arrodilló. No sabemos, pero sin embargo sabemos que era pecador y la consecuencia de su pecado era muerte. Era la posibilidad de estar endemoniado y estaba endemoniado.
Y por estar endemoniado, hermanos, también había una relación directa con su enfermedad, porque dice la palabra de Dios en otros evangelios que era sordo y mudo. Estaba totalmente poseído. Pero este hombre, hermano, no llega a decirle: Señor, te exijo que me lo sanes, porque mi hijo es bueno, no ha hecho nada malo. No, él llegó, hermanos, y dijo, prácticamente dijo esto: Señor, él se lo merece, pero ten misericordia de él. ¿Alguien está enfermo? Te lo mereces por tu pecado. Pero ¿sabes qué? Dios en su gracia te ha dado salvación y la posibilidad de estar sano. Pero la obra más grande de misericordia de Dios, hermano, no es que te sane, sino que te salve. Si ya eres salvo, date por bien servido. De alguna forma este hombre sabía que su hijo estaba en una posición justa y por eso llega y le dice: Señor, él se lo merece, pero Señor, ten misericordia de él. No llega a decirle estas tonterías de que decreto en tu nombre que mi hijo es sano. Eso es soberbio, hermanos. Eso no es entender lo que merecemos. Cuando una persona recibe lo que merece, no tiene que llegar a exigir, sino simple y sencillamente decir: Señor, me lo merezco, pero simple y sencillamente te pido que me libres de las consecuencias de mis errores. Señor, a la verdad, yo creo que está diciendo esto este varón, entendido. Señor, a la verdad, esto merecemos, pero apelo a tu misericordia para que nos quites las consecuencias de nuestro pecado. Qué triste es ver gente reprochando y exigiendo a Dios por cosas que por su pecado merecen. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitas? A ver, mira nomás todas las desgracias que me vienen y todo esto. ¿Sabes qué? Te lo mereces. Tú lo buscaste, tú pecaste. El Señor no te llevó a pecar. Pero en la gracia del Señor, Él permite una luz de entendimiento, de humildad espiritual para inculcar en esa persona soberbia que le exige a Dios milagros, misericordia, y pedirle a Dios misericordia para que lo libre de las consecuencias de su pecado. Este hombre amaba a su hijo, hermanos, ¿están de acuerdo? Desde niño este muchacho estaba poseído, tenía este problema, pero ya no quería perder el tiempo llegando con exigencias egoístas de decirle a aquel y declarar y decretar: te exijo y decláralo en el nombre de Jesús. Como una vez me decía un pseudopastor que decía: ¿sabes qué? A Dios hay que llegar a exigirle. Tú decreta, tú declaras sanidad. Ya Dios sabrá si lo hace o no lo hace. Escucha esa tontería. Tú decretas sanidad, tú declaras sanidad, tú exiges sanidad y ya sabrá Dios si lo hace o no lo hace. ¿Qué no tendría que ser al revés? Señor, te pido misericordia. Tú sabrás si lo haces o no lo haces. Ve el versículo 15 de nuestro pasaje en Mateo 17. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Este hombre tenía un hijo con un gran problema. Los evangelios, hermano, Marcos 9:21 dice que tenía un problema desde la niñez. Ve lo que le pregunta Jesús. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto con tu hijo? Y él le dijo: desde niño, Señor. Este hombre amaba a su hijo, tenía un amor profundo, era un amor de padre. Y tenemos evidencia, hermano, de que el amor del padre y de la mamá son grandes. ¿Recuerdas a la mujer cananea? ¿Qué le fue a pedir al Señor? Señor, ayuda a mi hija. Ella le imploró misericordia, era cananea, ni siquiera era judía. Y Jesucristo le dijo: deja que Israel primero coma de las promesas de mi Padre. No vine a los cananeos, no vine a la mujer
a esta mujer, no vine para tu pueblo, pero esta mujer con toda humildad, hermanos, no se quedó callada y con humildad le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ten misericordia. Esta mujer amaba a su hijo. Este hombre de la misma forma, hermanos, ama a su hijo. No podemos decir, hermano, que el amor de la mamá es mucho más grande que del papá. En un aspecto sí, pero hermanos, cuando uno es padre, está dispuesto a darlo todo por sus hijos. Y este hombre amaba a su hijo y pedía compasión. Pero ¿cuál era el diagnóstico? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Porque él ya sabía desde niño, ¿qué tiene tu hijo? Tiene esto, es lunático. Y la palabra lunático en griego, hermano, es un poquito complicada. Selesnasiome. ¿Qué quiere decir esto? Lunático. ¿Por qué le decía lunático? Eran personas, hermano, que sufrían de epilepsia. Eran personas que sufrían de convulsiones repentinas. Este muchacho era epiléptico desde pequeño. Pero hermano, no era una epilepsia, no era un desorden en su cerebro. Era algo provocado por un espíritu inmundo. Ahora quiero ser claro, porque luego mucha gente dice, si es epiléptico, entonces tiene un demonio y hay que liberarlo. No. Puede ser que tenga un demonio, o puede ser que tenga algo en su cerebro, algo físico, que se tiene que solucionar de una forma psiquiátrica, de una forma, hermanos, una intervención, lo que sea. Pero este muchacho en aquel tiempo, hermanos, era un muchacho lunático. ¿Y por qué le decían lunático a estas personas? Porque ellos creían, los judíos, que estas personas les entraban las convulsiones según las fases de la luna. Entonces, si la luna era llena, entonces era propicio a que le diera la convulsión. Si la luna estaba en cuarto menguante, entonces pasaba esto. Ellos creían y relacionaban las convulsiones de ese tipo de personas con las fases de la luna y por eso le dicen lunáticos. Pero la realidad, hermanos, es que nunca pudieron sacar un estándar o una regla. Luna llena le va a dar la convulsión. Nunca pudieron hacer eso porque era repentino. Hoy, hermanos, si hay gente que le siguen diciendo, ese es un lunático. ¿Sí has sabido eso? ¿A nadie le han dicho lunático? Qué bueno. Hay gente que le dice lunático, ¿por qué? Porque cambia de carácter o le llega una convulsión repentinamente sin ningún motivo. Lunático, convulsión sin ningún motivo. En los tiempos de Jesús había mucha gente así y la ciencia no podía hacer nada. Muchas veces relacionaban esta situación con situaciones espirituales, pero como bien hemos dicho, no podemos decir que normalmente una persona que tiene este tipo de conflictos o problemas es una persona endemoniada, pero sí es una persona de profunda necesidad. Este joven estaba poseído. Esa era la razón de sus cambios repentinos, de sus violentas sacudidas. Un demonio desde su niñez lo atormentaba y procuraba dañarlo, procuraba ahogarlo o quemarlo. Ven Marcos 9:22. Hermanos, un demonio lo que quiere es echar a perder y matar lo que Dios crea. Ese es su objetivo. Marcos 9:22. Y muchas veces lo echaba en el fuego y en el agua para matarle. Quería matar al muchacho. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces este muchacho se sacudía. Este espíritu inmundo lo quería matar, lo llevaba al suicidio. Este joven hermano, desde pequeño, el espíritu inmundo lo quería echar al fuego y muchas veces probablemente lo logró. Este muchacho estaba quemado. Este muchacho muchas veces, hermano, sufrió ahogamiento. Estuvo a punto de ser ahogado por este demonio. Ahora, ¿por qué dice quemado y ahogado? ¿Por qué dice fuego y agua? ¿Por qué, hermanos? Porque en el tiempo del Señor Jesucristo, los muchachos, su actividad era ayudar en los labores de la casa. Era echar a andar el fuego para comer o ir por el agua al río para traer agua a la casa.
Entonces este espíritu inmundo aprovechaba cuando este muchacho se acercaba al fuego y él se aventaba provocado por el espíritu inmundo al fuego. Imagínate al padre apagando a su hijo. Imagínate al padre entrando al agua para rescatar a su hijo y sacarlo antes de que se ahogara. Hermanos, eso no es vida. Una vida sin Cristo, sin la misericordia de Cristo, es agua y fuego, ahogamiento espiritual y fuego espiritual. Ahora dirán, híjole, qué difícil está esta situación con este muchacho. Pero sin embargo, hermanos, una sociedad lejos de Dios, una nación lejos de Dios, una humanidad lejos de Dios, ese valle, hermano, de desgracia donde descendió el Señor Jesucristo y los discípulos, es un eco, hermano, de lo que está pasando hoy en esta humanidad, donde simple y sencillamente, hermanos, ¿te fijas que todos traemos tapaboca? Bueno, menos yo porque estoy predicando ahorita. ¿Eso es bendición? No, hermanos, es una gran maldición y lo merecemos. Obviamente nosotros ya estamos en Cristo, hermano, hay un trato distinto de nuestro Señor, hay gracia, pero sin embargo, hermanos, este joven es el eco de la sociedad que tenemos hoy en día. Entre más lejos de Dios, más desgracias hay, más desgracias. Y espíritus inmundos y Satanás gobiernan a la sociedad, al sistema, y van en contra de los dictámenes de Dios, de la palabra de Dios, para establecer sus propias normas. Hablaba hace poco con un muchacho que yo espero que el Señor lo lleve a arrepentimiento y se arrepienta de su gran pecado. Pero muchas veces ellos están confundidos y teniendo un gran pecado piden ayuda a Dios, cuando simple y sencillamente Dios no está interviniendo y están bajo las manos de Satanás y ellos quieren bendición, pero con los que están en las manos de Satanás no pueden esperar más que fuego y agua para ahogamiento. Este muchacho epiléptico era también mudo. El Evangelio de Marcos lo dice, y en lugar de palabras, de salir palabras por su boca, lo único que salía eran quejidos, espuma y un crujir de dientes. Seguramente este muchacho, hermano, no solamente estaba quemado, no solamente estaba totalmente debilitado, seguramente su lengua ya estaba cortada por las crisis que le daban de convulsiones y sus dientes estaban totalmente desgastados por su angustia. Era una desgracia. Esa vida no es vida, es una desgracia. Es una desgracia en el valle de la desgracia. Pero como te decía, es el reflejo de la vida sin Dios. Y aunque hoy podrían reírse, porque hoy podrían deleitarse, no saben lo que le espera a los que no se arrepienten y reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entre más se aleja el hombre de Dios, más desgracia va a haber. Y hermanos, acostúmbrate a una cosa, esto se va a poner peor. Pero dale gracias a Dios que tú no estás lejos de Cristo. Tú estás en Cristo. Y para ti, cada día se va a poner mejor. Eso, hermanos, me llena de gozo. Para nosotros, hermano, las cosas se van a poner cada día mejor. Pero para los que no están en Cristo, cada día se les va a poner peor. Si no es que Dios tiene misericordia y sana y salva, como lo hizo con este muchacho leonático. Veamos el segundo encabezado, el enojo del rey. Mateo 17:17. Ahora, muchos piensan, hermanos, que Dios no se enoja. En una ocasión, en una clase que daba yo en un lugar bueno, les pregunté, oiga, ¿Dios se enoja? Ay, no, ¿cómo cree, pastor? No, ¿cómo cree si Dios es tan bueno? ¿Cómo cree? Dios no se enoja. Le digo, pues mira, te voy a decir una cosa, Dios es tan bueno, tan santo, que se enoja. Pero cuando se enoja, hermano, no tiene un enojo pecaminoso como el que tenemos los seres humanos, egoísta, sino su enojo es totalmente santo, regulado por su atributo más palpable y evidente de la palabra de Dios, su santidad. Cuando Dios se enoja
en perfecta santidad. Y Jesús, hermanos, se enojó. ¿Por qué se enojó el Señor? Ve el versículo 16. El Padre reprocha a los discípulos y le dice a Jesús: lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, ese hermano habla de una continuidad. O sea, varias veces estos quisieron hacer el intento de sacar el espíritu inmundo, pero ¿qué crees? No pudieron sacar el espíritu inmundo. Tus discípulos no pudieron. Estos 9 discípulos no pudieron sacar el espíritu inmundo del muchacho. Por más que hicieron, el espíritu inmundo se resistía empecinadamente y no quería salir del muchacho. Pero hermanos, ¿será que los discípulos no podían porque pues simple y sencillamente no tenían autoridad y poder para hacerlo? No, hermanos, sí lo tenían. Por favor, te pido que vayas a Mateo 10:1. Entonces, llamando, Mateo 10:1, y lo hemos estudiado, el Señor llama a sus discípulos, a sus 12 discípulos. ¿Para qué? Para darles autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Quién les dio autoridad? El mismo Creador, el Dios que está sobre toda hueste, el Creador de todo lo visible y lo invisible, como dice Colosenses. La autoridad que es del Señor, que está sobre todo ángel santo y sobre todo ángel caído, porque el Señor Jesucristo, hermano, es el amo aún de los demonios, es el amo aún de Satanás. Satanás no puede moverse si no le pide permiso a Dios. Un espíritu inmundo no puede hacer nada si no pide permiso a Jesucristo. Y ese mismo, con esa autoridad, le delega a sus discípulos autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero ellos aún así, hermanos, se les delegó, se les dio el arma espiritual, el poder espiritual, y aún así, hermanos, no pudieron. No pudieron. Ahora, hermanos, si se le delega algo a alguien y tiene el poder de la efectividad para que acontezca, y por algo inherente a ellos no pasa, entonces, hermanos, hay una culpabilidad en ellos y Jesús se molesta en contra de ellos, se enoja. Ve el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. La expresión oh, hermanos, es tristeza. Pero esa tristeza llevó al enojo al Señor. Entonces el Señor, con franqueza, porque el Señor siempre habló con la verdad, confrontó los corazones de estas personas y les dijo: generación, llená, era, generación. O sea, hermanos, no solamente la bronca era con los discípulos, ve, generación, no les está diciendo solamente a ellos, sino les está diciendo a quiénes, a la multitud, les está diciendo a los 9 apóstoles, y hay de pasadita yo creo también a los otros 3, ay mira, los está regañando, no, también esto es para ustedes, chavos, porque al rato tú, Pedro, me vas a negar. Tú también estás dentro de esa generación. No te creas cristiano perfecto. Tú también estás dentro de esa generación. Y el Señor confronta a los discípulos, confronta a los escribas y fariseos, y con toda razón, porque si vamos a hablar de perversidad, ellos eran. Y a la multitud de hermanos que simple y sencillamente buscaban al Señor, no para salvación, sino para que Él nada más les hiciera un milagrito. Sáname o dame de comer. Y Jesús les dice: ustedes son una generación incrédula, escucha eso, y perversa. ¿Por qué el orden? ¿Qué es incrédula? Falta de fe, que no cree, deficiente en fe, sin fe, incredulidad.
Esa es la más grande desgracia, hermanos, en una sociedad. Gente que no cree en Dios. Gente, hermano, que no le cree a Dios. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de no creerle a Dios? Perversidad. Una persona que no le cree a Dios es una persona perversa, termina siendo una persona perversa. Ahora, ¿qué es perverso? Es importante que veamos eso. ¿Qué es perverso? La expresión en griego se refiere a algo que crece torcido, algo que está chueco, algo que no es conforme al patrón del diseño, algo que está desviado. La gente incrédula crece chueca. Y por ahí dicen, hermano, que árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Este muchacho, hermano, estaba torcido, pero también los discípulos estaban medio torciditos. Y los escribas y fariseos estaban más torcidos. Y llega aquel que es el único que puede hacer las cosas derechas. El Señor, aún dentro de su enojo, tiene una intención de corregir. Ahora debemos de ver una cosa, hermanos, que este hombre, hermano, a pesar de que llevaba a su hijo, cualquiera diría, no, hombre, pues el superhéroe de esta historia es el hombre, este varón, este papá que llevó a su hijo. Este era el que tenía genuinamente fe. Ve todo lo que hizo. No, hermanos, también era deficiente en fe. Por favor, considera esto. Marcos 9, 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, pero antes, en el 23, fíjate lo que le dice Jesús. Si puedes creer, o sea, si puedes creer, no estás correcto, o sea, hay algo que falta, pero si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9, 23, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ve la honestidad de este hombre, creo, ayuda a mi incredulidad. Aún él también era incrédulo, pero tuvo la actitud humilde de llegar delante de Dios y decirle, ayúdame en mi incredulidad. Hermanos, yo se los he dicho muchas veces, oramos por muchas cosas. Ay, pastor, si puedo orar, y oramos con gusto, porque tenemos que poner todas nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de Dios, y Dios suplirá conforme a su voluntad. Pero pocas veces alguien me ha dicho, pastor, ¿podría orar para que palabra abundante supere su incredulidad? Pastor, nada más le pido una cosa, si el Señor puede darme mayor obediencia, ¿puede orar por eso por mí? ¿Puedo orar para que el Señor perfeccione mi fe? Pero si te fijas, los que están en el valle de la incredulidad piden por un montón de cosas. Dame dinero, corrígeme esto, dame salud, oye, pero no piden por algo que vale mucho más la pena. Te pido por mi fe porque está bien delgadita, Señor. Está bien chiquita. Me vienen los problemas y se me cae el sistema. Estoy con los cachetes rebosando de felicidad, de dinero. Me meto la mano a la bolsa, siento aquí la tarjeta de débito y tengo ahí 5,000 pesos, tengo 4,000 pesos. Tengo un pariente que me va a ayudar en todo, que está en la política. Tengo esto, tengo lo otro. Y yo, mira, pues ¿para qué requiero fe? Pero cuando te vienen las crisis, ahí es donde necesitas la fe y no la hay. Pero lo que más puedes pedir al Señor y lo mejor que puedes pedir es, Señor, tengo necesidad. Creo, pero ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. Los discípulos, hermano, creyeron en Jesús. No podemos decir que no tenían fe, pero el Señor Jesucristo en constantes ocasiones, ¿qué les dijo cuando se llenaron de pánico y de incertidumbre? ¿Qué le dijo a Pedro, hermanos, cuando caminó sobre las aguas, bien confiado? Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Y empieza a caminar, no sobre las aguas, sino sobre la tormenta. Y Pedro le da más crédito a la tormenta que a las palabras de Jesús, que le dijo, ven, y se hunde. ¿Y qué le dijo Jesús cuando lo sacó del agua? Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Tenía poca. Más vale poca
que nada. Tenía poca. Y los discípulos, después de que comieron, vieron que comieron 5,000 personas, 25,000 personas comieron de la mano del Señor prodigiosamente. Después se les presenta 4,000 personas, hermano. ¿Qué es más? ¿4,000 o 5,000? 5,000, y el Señor les dio de comer, y resulta, hermanos, que llegan los discípulos y le dicen a Jesús: oye, hay 4,000 personas ahora, ¿cómo podrán comer ellos? Bueno, ¿qué serán tontos? ¿Qué no vieron que les di de comer a los 5,000? Fíjate qué compasión. Y otra vez el Señor les volvió a decir: hombres de poca fe, ¿que no vieron que di de comer a 25,000 personas? 5,000 hombres con sus esposas y con sus hijos. Y ahora me salen con eso. Pero si te fijas, cuando viene la crisis es cuando necesitamos la fe. Pero hermanos, estos hombres se fueron a la guerra sin fusil. No puedes estar en un valle de soledad, en un valle de desgracia sin fe. Y eso ha pasado, hermanos. De repente nos llega el COVID, nos lleva a esto, nos lleva a otro, nos está llevando. O sea, es una situación, hermano, que a los cristianos nos está pegando, pero nosotros no salimos, hermano, por la promesa de un doctor, porque ellos no saben ni siquiera lo que está pasando. Nosotros salimos adelante porque tenemos mucha fe. Por eso salimos. El Señor se molestó con los discípulos, pero ¿cómo estaría con nosotros hoy? ¿Cómo estaría contigo hoy? ¿Te has preguntado? Esta generación perversa que señala el Señor Jesucristo no es nada distinta a la generación perversa que hay hoy día de hoy. Es más, hoy hay mayor perversidad. En este mundo posmodernista donde dicen que la verdad es lo que tú creas. Cada quien tiene su verdad y vive tu verdad, ¿no? Dios, no es necesario Dios para vivir. Tú vive tu sexualidad como quieres, tú vive tu mente, piensa lo que quieras, haz lo que quieras, vístete como quieras. Aquí Dios no es el que te regula, simple y sencillamente tú eres el amo, tu Dios, de tu propio destino. Traza tu destino, sé la mejor versión de ti mismo. Únete a los optimistas. Y ahí está, hermano, pensamientos posmodernistas donde Dios no cuenta para nada. El hombre es su Dios. Y como el hombre es su Dios, que se atenga a las consecuencias. Un valle de desgracia. Si Dios, hermano, es el amo del valle, ese valle va a ser de bendición eterna. Si el hombre es el amo de ese valle, acostúmbrese a la desgracia. Respondiendo Jesús dijo, versículo 17 de nuestro pasaje: oh generación incrédula y perversa. O sea, ustedes han dejado de creer en mí y por eso hay actitudes ya perversas, chuecas en ustedes. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, el Señor, hermano, parece que en su humanidad se está desesperando, está diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hermanos, el Señor ya está a días de ser crucificado. Sabe que la enseñanza es necesaria. Tiene que apretar, hermanos. Él no va a claudicar en lo que Él está haciendo con sus discípulos. Él prometió estar con ellos hasta el fin del mundo. Nunca los va a dejar. Pero sin embargo, su expresión es: aprovechen esto. Aprovechenme. Porque yo no voy a estar siempre con ustedes. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice John MacArthur en su comentario, y lo cito: quizás Satanás haya susurrado al oído del Señor, diciéndole esto: si no confían en ti mientras estás con ellos, ¿cómo esperas que confíen en ti después de que hayas regresado al cielo? ¿Cómo crees? Pero hermanos, el Señor ya no está con nosotros, ¿o sí? ¿O sigue con nosotros? Espiritualmente, pero físicamente está a la diestra, en el poder, está entronado en el cielo. Él pronto volverá, pero Él prometió que vendría el Consolador,
y estaría con nosotros para pastorearnos desde dentro de nuestro ser. Jesús sabía que tenía que continuar, pero les está diciendo: aprovechen. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Jesús no se dejó amargar, ni por el diablo, ni por la inexperiencia, la necedad de sus discípulos, ni por esa generación incrédula y perversa. El Señor, hermano, no pone los ojos en nosotros. Él pone los ojos en sí mismo y ese es su motor. El motor de Dios, Él es Él mismo. Él no depende de su creación. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, dependemos de algo externo para seguir adelante en nuestros motivos? ¿Sí o no? A veces a una mamá se le cae moralmente el hijo y el hijo es una piltrafa moral y la mamá se poncha toda porque es que ya no tengo un motivo. No, hermanos, eso está mal. Esa persona tendría que poner los ojos en Cristo. Pero ¿sabes qué? Jesús pone los ojos en sí mismo para encontrar la motivación. Hermano, y creo entenderlo, nunca Jesús se desanimó. A pesar de las circunstancias más difíciles, Él siempre continuó. Pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, Padre, que ese es mi gozo y no la mía. Si pone los ojos de los discípulos dormidos, pónganse a orar y ustedes ni siquiera pudieron velar conmigo una hora. No, pues ya estoy desanimado. Cuando estés desanimado, te voy a dar un secreto. Pon los ojos en la palabra de Dios y eso te estimula. Tercer encabezado, vamos avanzando. El poder del rey. Mateo 17:18. Pero ve previamente lo que dice en el 17, en el versículo 17. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y después, ¿qué dice? Traédmelo acá. Que la traducción en el idioma mexicano es échemelo. Échemelo. Ya. Échemelo. Ahorita me lo surto. Ahorita me lo despacho. Y en el versículo 18 dice, y reprendió. O sea, le dio órdenes. Reprender es decirle, yo te ordeno y tú obedeces. Es la expresión en el griego. Reprendió al demonio, le dio órdenes al demonio, el cual salió, la expresión es de inmediato del muchacho, y este quedó sano desde aquella misma hora. Pero vemos algo más en Marcos 9:25, te pido que vayas ahí. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Prohibido que tú regreses. Como el espíritu inmundo que regresa. Antes de salir, el demonio hizo su último intento de matar al muchacho. Es como cuando una persona que le piden el departamento y se enoja y ya sabrás, ¿no? Sí, pues se lo voy a dejar, pero antes le voy a arrancar todas las tazas del baño y le voy a rayar el mosaico de la cocina. Y si me vas a pedir tu coche, ¿sabes qué? Te lo voy a regresar, pero le voy a quitar la batería y le voy a poner un balín. Pero vas a ver. Y así es la actitud de gente demoníaca. Ve el versículo 26 de Marcos 9. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndole con violencia, o sea, quería matar al muchacho, pero no pudo porque había restringido el Señor Jesucristo el quitarle la vida, porque el que quita la vida y da la vida, el único que puede hacer eso no es un espíritu inmundo, es Dios. Entonces el espíritu inmundo clamando y sacudiendo con violencia salió, y él quedando como muerto, porque parece que quedó en estado mortis, ¿no? O sea, parece que ya estaba como muerto. De modo que muchos decían, ya lo mató el espíritu inmundo. Pero Jesús, tomando de la mano,
lo enderezó y se levantó. Jesús es Dios. Es la autoridad sobre todo espíritu inmundo. Él expulsó al demonio del endemoniado Gadareno. Él es el amo de todos ellos, hermanos. No podemos considerar a Satanás como igual en fuerza a Jesús. No, hermano, eso es una blasfemia. Satanás es un siervo de Dios. Sus demonios son un siervo de Jesucristo. Son siervos de Jesucristo. Aún los demonios tuvieron que pedirle permiso a Jesús. El endemoniado Gadareno con 2,000 demonios tuvieron que pedir permiso para ir al hato de cerdos. ¿Nos das permiso? ¿Nos das permiso de que nos pasemos al hato de cerdos? Y Jesús dijo, hágalo. No podemos, hermanos, creer que Satanás es mayor que Dios o igual. No, hermanos, no podemos creer eso. Jesús, con gran poder y grandeza, liberó a este muchacho. El Señor puede con 2,000 demonios. El Señor puede con un demonio empecinado que no quiere salirse, y el Señor puede con toda la legión. Esa tercera parte de ángeles caídos que en su momento escatológico futuro los echará al infierno. Jesús es el Rey, el poder del Rey. Ahora ve nuestro cuarto encabezado, el poder de la fe en el Rey. Mateo 17:19. Pon tus ojos ahí. Ahora, hermanos, quiero que veas esto, porque mira, muchas veces interpretamos mal la palabra de Dios. Y ya lee la gente el pasaje y dije, ay, ya entendí. La enseñanza es que puedo echar fuera demonios. No entendiste nada del texto. No entendiste nada. Eso, ¿quién lo está haciendo? Jesús. No lo están haciendo ellos. Ellos ni siquiera pudieron hacerlo. Lo que debemos de entender es la enseñanza. Eso es lo importante. Cuando veas que Jesús está enseñando algo, eso es a donde tienes que poner los ojos. Ahí es donde tienes que... A ver, aquí el Señor está enseñando algo. Aquí el Señor está mandando algo. Aquí es donde tengo que poner los ojos. No les dijo, ¿saben qué? A ver, iglesia, saquen a los demonios. No, entiendan a través de esta desgracia que estoy convirtiendo en bendición lo que quiero enseñarles el día de hoy. Vean, versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, Señor? ¿Por qué nosotros no pudimos? En el versículo 20 Jesús les dice, por vuestra poca fe. Por eso. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, no les estoy pidiendo una fe extraordinaria, les estoy pidiendo algo que pueda estar vivo y que pueda crecer, aunque fuera pequeño como un grano de mostaza. Porque un grano está vivo y la posibilidad de crecer es mucha. Diréis al monte, a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino por oración y por ayuno. ¿Por qué no pudimos, Señor? Por tu poca fe. No es que no tengan nada, es que tienen una fe escasa. Ellos tenían una fe salvífica porque creyeron y de alguna forma fueron salvados por la fe que Dios puso en ellos para creer en Jesús. Pero no era suficiente para emplear el poder de Jesús. No era suficiente. Jesús les dio una escopeta espiritual. Les dio un tanque, una bomba atómica, pero por su poca fe no la pudieron ocupar. ¿Cuántas bendiciones y promesas Dios da? Y a veces por la poca fe no se cumplen porque simple y sencillamente la ahogamos con la incredulidad de nuestra mente. Una promesa de Dios, hermano, una verdadera promesa de Dios es una bomba atómica que Dios te da para sacar adelante tu vida espiritual para gloria y honra de Él. Pero si dejas, hermano, que la poca fe te gobierne, aunque tengas una gran promesa, no sirve de nada. No sirve de nada si no tienes fe. Pedro desconfió.
y se hundió, aunque tenía la promesa del Señor Jesucristo de que podía caminar sobre las aguas. Este hombre lunático, este joven lunático tenía una gran necesidad, pero llegó un hombre que fue su papá, que hizo buen uso de la fe. Tenía una poca fe, pero le dijo: Señor, hazla crecer, increméntamela. Hermanos, ¿quién es el autor y consumador de la fe? A Él le tienes que pedir. Tú tienes fe, pero tienes que pedirle que te dé más fe. Y fe, hermano, déjame decirte una cosa, fe no implica simple y sencillamente, yo tengo fe. Y me voy rápido. Y les agradezco su paciencia. Ya me piqué. Pero píquense conmigo, ¿no? Esto sería el deleite. Yo tengo fe, pastor. Yo tengo fe. ¿Fe en qué? Pues tengo fe. ¿Pero en qué? Pues yo tengo fe que las cosas van a pasar, que este COVID se va a ir. ¿Eso es fe? Yo tengo fe, pastor, ¿en qué? En que voy a ser sano. Yo lo tengo, yo tengo fe. ¿Ese es tu objeto de fe? ¿Que vas a ser sano? La fe, hermano, por sí sola no sirve de nada. La fe por sí sola no sirve de nada. Es más, por fe, por pura fe, muchos se van a ir al infierno. Porque creen en San Memín de los Pispiotes, porque creen en la Virgen de Guadalupe, porque creen en sus propias capacidades. Yo tengo fe ¿en quién? En mí mismo. Yo tengo fe, yo soy el objeto de la fe. Yo tengo fe en mí mismo, yo puedo. Es cuestión de que te tengas fe. Hermano, yo te pido que busques cada vez que cita la Biblia fe, el objeto de la fe. Y siempre, hermano, va a estar pegado a alguien. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la palabra. La fe que no es puesta en Jesús es una fe estéril. Tú podrás decir yo tengo fe, pero si tu fe no es en Jesús y ahora no es, yo tengo fe que voy a ser sano. No. Yo tengo fe que Jesús, Él tiene el control y Él sabe lo que hace. Yo tengo fe en Él y confío en Él. Y si las cosas están en sus manos y no están en mis manos, qué mejor que esté en sus manos, porque yo soy imperfecto, pero Él es el perfecto Dios. Yo tengo fe en Él. Abandona, hermano, ese corazón egoísta que dice yo tengo fe. Y hay gente que dice yo soy un hombre de fe. ¿De fe en qué? Pues soy un hombre de fe. Estás mal. Tu fe sin Cristo no es nada. Cristo es el autor y consumador de la fe. Mateo 13:32 dice que si tuviéramos una fe tan pequeña, como la más pequeña de las semillas, que es el grano de mostaza, ese sería la mayor de las hortalizas y se hace un árbol tan grande que aún las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. O sea, lo que está diciendo es, si tienes una fe tan chiquita como esta, pero que esté viva, dispuesta a crecer y que confíe en mí. Te pido para ir terminando esto, Marcos 11:22. Esto te va a dar mucha luz a lo que te estoy diciendo. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. No, yo tengo fe que voy a echar ese monte al mar y ahorita vas a ver, lo decreto. Y si tuvieras fe como un granito de si tuvieras fe como un granito, sí, o sea, está chido. Pero ¿fe en qué? ¿Sabes cuál fue el problema de los discípulos? ¿Por qué no pudieron echar al espíritu inmundo? Porque su fe estaba en ellos. Porque dejaron de orar. Porque dejaron la disciplina espiritual y empezaron a confiar en ellos mismos. Y por eso no pudieron echar al espíritu inmundo. Respondiendo Jesús les dijo, Marcos 11:22, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese este monte, o sea, prodigios para Dios, quieres hacer prodigios para Dios, tienes promesas de Dios en tu vida, haz prodigios para su gloria.
Le podrías decir, quítate y échate al mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero todo es fe en Dios. Si regresas al versículo 20 de nuestro pasaje que estamos estudiando, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, pequeño, no te pido así, te pido poquito, pero que crezca, que esté dispuesto, que esté viva, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Pero la fe es para Dios, porque para Él, no para ti, porque para ti todo es imposible. A ver, levanten la mano el que tenga la solución del COVID. No, hombre, imagínate, aquí seríamos millonarios, hermano. Ya, que se nos, vete ahorita acá a la Magdalena Michuca, ahí al autódromo donde están todos los de COVID y los levantas. Es imposible. No tenemos el control. Pero para Dios no hay nada imposible. Confía en Él. Pero los discípulos descuidaron lo que hace crecer la semilla de la fe. Ve el versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Sabes? Algún comentarista decía que probablemente los discípulos estaban frustrados porque no los llevaron al monte de la transfiguración. ¿Cómo se llevan a estos tres y nosotros nos quedamos acá? Entonces, como no me llevaron, pues entonces me frustro y ya como estoy desanimado, pues dejo de orar, dejo la disciplina espiritual, dejo lo que hace que se incremente mi fe, y ellos fueron a querer echar fuera ese demonio, pero sin Cristo, sin el poder de Cristo, sin la fe en Cristo, creyeron en ellos y simple y sencillamente no pudieron. Dicho sea de paso, hermanos, ve el versículo 21, la última palabra o las últimas dos palabras del versículo 21. ¿Y qué? Ayuno. Te quiero decir algo, esas dos palabras no vienen en los escritos originales de la Biblia. Alguien se las agregó. Todos los eruditos que tienen acceso a los escritos originales han visto que en ninguno de los tres pasajes de la Biblia, en Mateo, en Marcos y en Lucas, aparece y ayuno. Alguien se lo puso y eso no fue ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos. Algún escriba a través del tiempo se lo agregó. No dudes de la palabra es infalible, la palabra no tiene errores. Mas sin embargo, hermanos, no podríamos considerar que es necesario ayunar para sacar un espíritu inmundo, porque la palabra de Dios no lo dice, alguien lo agregó. Lo que sí dice, que para tener fe hay que orar. Dicho sea de paso, y voy terminando, en ningún pasaje de la Biblia dice que la iglesia o un pastor puede sacar demonios. Eso fue delegado a los apóstoles. Fue delegado solamente, hermanos, en su tiempo de Jesús, a un grupo de personas específica. No hay ningún pasaje en la Biblia donde diga que la iglesia tiene que salir a echar demonios o liberar a gente, o de los encuentros que sacar demonios y todo eso. Eso es antibíblico, la Biblia no lo enseña. Cuando Jesús dio potestad para echar fuera espíritus inmundos, se lo dijo a 12 discípulos, no se lo dijo a la iglesia. En Hechos 19:15 hay un espíritu inmundo y lo quieren sacar, y llegan unos muy picudos, y el espíritu inmundo que habla les dice, pero respondió el espíritu malo, dijo, ¿a Jesús? Obedezco, conozco. O sea, si él viene y me lo pide, yo me alineo. Sé quién es Pablo, apóstol de Jesucristo. No habla de santidad, habla de autoridad delegada, apóstol de Jesucristo. Pero vosotros, ¿quiénes son? Y el espíritu inmundo se les echa encima y casi los mata. La última vez que estuvimos en un encuentro, mi esposa y yo salimos espantados porque ya era un desastre, una falta de dominio, una soberbia.
de creer que nosotros tenemos autoridad sobre un espíritu inmundo cuando nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre ellos. Ni el ángel Miguel, contendiendo con Satanás por la osamenta de Moisés, no quiso proferir maldición en contra de él, sino que le dijo: el Señor te reprenda, yo no me meto. Y era al ángel Miguel, el ángel guerrero de Dios que regresará con todos los ángeles y hermano, Armagedón. O sea, aniquilación del mal. Y aún el ángel dijo: no me meto contigo. ¿Cómo se va a meter un pelado como yo con Satanás o con un demonio? Pero la soberbia del hombre ha llegado a tal grado que dicen que echan fuera demonios cuando lo único que hacen es sacudirlos. Esta es la enseñanza, hermanos, ¿te fijas? Vamos a terminar echando fuera demonios ahorita, a ver quién está endemoniado, páselo ahorita, lo voy a sacar. No, hermanos, lo mejor que tenemos que hacer es ver la enseñanza del Señor. Eso es lo que dice: si tuvieras una fe tan pequeña como un grano de mostaza y entendieras que la fe es a mí y no a ti, dice, harás grandes prodigios para mí, porque para mí no hay nada imposible. Y si quieres tomar un monte y decir vete para allá y échate, yo lo haré, no tú, porque yo soy el del poder, no se te olvide. Pero cuando tú crees que tienes el poder, no vas a poder echar afuera ni a un ratón de la cocina. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad y por tu enseñanza el día de hoy. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque no somos una generación incrédula. Podemos tener mucha deficiencia, pero hoy, Señor, entendiendo tu palabra, queremos pedirte una sola cosa, Señor. Una sola cosa. Y que sea la oración, Señor, de cada uno de nosotros. No solamente hoy, sino que sea la oración, Señor, hasta que tú vuelvas. Aumenta nuestra fe. Señor, ayuda a nuestra incredulidad, somos débiles. Cuando vienen situaciones difíciles, Señor, cuando la despensa está vacía, cuando la salud no es buena, cuando hay menosprecio, problemas en la familia, cuando no hay trabajo, Señor, cuando vemos esa situación tan carente, Señor, en este valle de desgracia, Señor, es cuando nosotros tenemos que responder con una gran fe, Señor. Y nosotros creemos, Señor, en tus promesas. Creemos, Señor, que si tú nos has dado al Hijo, ¿cuánto más no nos darás, Señor, todas las demás cosas que necesitamos para vivir, Señor? Tú nos has dado todas las cosas para la vida y la piedad, Señor, para vivir y para vivir piadosamente, Señor. Nos has dado la fe, Señor, una fe tan grande, Señor, que puede hacer grandes cosas en medio de tanto sufrimiento, Señor. Aumenta nuestra fe, que creamos en ti y no en nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos.